Bueno, buenas tardes. La idea es ver lo que estaban preguntando el otro día de cómo calcular el precio de un collar y cuánta ganancia sacarle a un collar. La idea es la siguiente: para calcular el precio lo primero que hay que saber es el costo, que es como el piso. No se puede cobrar menos del costo porque si no estamos a pérdida. Y de ahí para arriba. Después vemos algunas cuestiones más de cómo calcular el precio una vez que sabemos el costo de cada collar. Lo primero es el costo de los materiales del collar, que es lo más fácil de ver. Vamos a usar este collar de ejemplo con algunas de las cuestiones que tiene. Tiene soga, cadena, algunos dijes, un dije más grande, separadores, algunas argollas, bueno, y un poco más de cadena acá. Igual vamos a usar números de ejemplo, pero bueno, lo más cercano a la realidad que podamos, y un mosquetón. La mayoría de las cosas que compran en Arama en realidad ya tienen el precio unitario, es decir, todo lo que son, por ejemplo, los separadores o los dijes, aunque vengan por paquetes, en Arama, en el detalle, en la tienda online cuando compran, tienen el precio unitario, y también en el detalle cuando ya hacen la compra, el detalle que les llega tiene el precio de todo el paquete. Por ejemplo, la bolsa que trae 6-8 separadores tiene el precio total, supongamos que cuesta 8 pesos, y a la vez tiene el precio unitario de cada mosquetón, que son 80-90 centavos. Entonces, con la mayoría de las cosas no hay que hacer cuentas. Digo, si tuviéramos que hacer cuentas sería así. Por ejemplo, la bolsita sale 8 pesos y trae 6 mosquetones, entonces dividimos, hacemos 8. Esto es fácil, ¿no? Después es más difícil, pero hacemos 8 dividido 6, me da 48. No, 8 dividido, este celular, dividido 6, 0,48, o sea, 48 centavos por mosquetón, por separador, digo. Pero esos datos en general el detalle siempre los trae. Donde no está el detalle es en lo que viene por venta al peso o por metro, digamos, como las cadenas o las sogas, que ahí sí hay que hacer las cuentas. Por ejemplo, para hacer algún ejemplo, la soga, supongamos que sale 31 pesos el metro. Sale 31 pesos el metro. Hay varias formas de hacerlo. Una es regla de 3 simple. Una es también lo dividimos por 100 centímetros, que es el metro. 31 dividido... otra vez hice por 31 dividido 100. 31, no sé por qué me agrego un por. No. Este celular no me gusta. Vamos a usar esto. 31 dividido 100. Ahí se ve mejor y todo igual. Ah, bueno. Ahí sí, ahora sí, 0,31 pesos, o sea, 31 centavos por centímetro. Y después tenemos que calcular cuántos centímetros usamos. Supongamos que usamos 35 para no hacer todos los números iguales. Bueno, si es 31 centavos por centímetro por 35, esto es fácil también. 10 pesos con 85 de soga. Lo mismo, vamos a hacerlo con esta cuenta. Si usamos esta cadena, por ejemplo, supongamos que es un poquito más larga, que es 40 centímetros, que por ahí es mucho, pero para hacer un ejemplo, y sale 28 pesos el metro. Bueno, 28 dividido 100 centímetros, obviamente 28 centavos por centímetro, por, habíamos dicho, 40 centímetros. Bueno, tenemos 11 pesos de cadena, más creo que 8,50 habíamos dicho de soga, ya tenemos 19 pesos con 70 entre cadenas y sogas. Y la mayoría de estas cosas, como había dicho, tenemos el precio unitario, con lo cual si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de estos separadores chiquitos y sabemos que cuesta 50 centavos, bueno, tenemos que multiplicar 7 por 5, nos va a dar 3,50 más, le sumamos, más 3,50, tenemos 23 pesos sumando esto. Y de la mayor parte, les decía, tenemos los precios unitarios, con lo cual lo que hay que hacer es ir sumándolos nada más. Lo otro que donde hay que hacer cuentas es con las cosas que vienen por venta al peso, que serían los alfileres, las argollas, por ejemplo. Alfileres, argollas y ese tipo de cosas. Que ahí también hay que hacer una cuenta estimativa. Es decir, acá vamos 23 pesos, por si me olvido. Hay que hacer una cuenta estimativa, es decir, si yo compro la bolsa de 10 gramos de... La bolsa de 10 gramos de argollas, por ejemplo. Supongamos que trae 50 argollas, voy a poner un ejemplo, y cuesta 9 pesos. Bueno, si me cuesta 9 pesos dividido 50 argollas que trae la bolsita de 10 gramos, los 10 gramos no los uso para nada en la cuenta, ¿no? Agarro
simplemente tengo que saber de antemano cuántas argollas o alfileres trae la bolsita, por ejemplo. Entonces, bueno, digo 9 pesos dividido los 50 alfileres que me trae. No, de vuelta. 9 pesos dividido los 50 alfileres que trae. Bueno, 18 centavos por argolla. Supongamos que tengo 1, 2, no sé, 8 argollas. Bueno, lo multiplico. 18 es el unitario por 8. 1 peso con 44 de argollas. Y así con todo lo que sea por venta al peso. Y tengo que ir sumándolo. Cada uno tiene su método. Algunos anotarlo en papel es más fácil. El celular a veces te va guardando las cuentas. Yo usaría Excel, pero para ahí es mucho. Cada uno tiene su método. Y lo que hay que hacer es sumar todo. Siempre es precios unitarios por cantidades. Y con eso nos daría, si sumamos todos los materiales que tiene el collar, los dijes, todos los otros dijes, los capuchones y demás, vamos a llegar al costo total del collar. Supongamos, por decir algo, que el collar nos cuesta 80 pesos de costo de materiales. 80 pesos sería el costo de los materiales nada más. Después hay que sumarle otros costos que no siempre son grandes, pero que hay que sumarlos. Si tenemos costo de envío, por ejemplo, ahí el costo de envío en realidad es chiquito, porque si por ejemplo adentro de Mar del Plata, si el envío sale 20 pesos, tenemos que ver cuando compramos las cosas que usamos, ¿no? Si supongamos una compra, miramos el detalle, tiene 30 renglones porque compramos 30 cosas distintas, 30 bolsitas, 30 paquetes de cosas. Bueno, sería 20 pesos dividido 30 bolsitas, que va a dar un número muy chiquito. En realidad esta cuenta es muy chiquita, ¿no? 20 pesos dividido 30 bolsitas da 66 centavos por cosa, pero a su vez cada bolsita por ahí trae 50 alfileres, entonces 60 centavos que era la bolsita de alfileres dividido 50 alfileres y el costo es mínimo. Con lo cual esto hay que hacer una cuenta muy estimativa, no sé, 1 peso de envío se puede hacer, depende cuánto sean las compras que hacen, si son grandes, chicas. O si compran pedidos grandes y no tienen costo de envío, también se lo ahorran. Tampoco hay que estar mucho tiempo haciendo una cuenta por 1 centavo porque no tiene sentido, digamos, la información tiene un costo también. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta el tiempo, que ahora hablamos de eso. Y algún otro costo que ustedes puedan tener asociado a la compra o a hacer el collar. En general no hay tantos más, pero por ejemplo, si trabajan de noche y están con una luz prendida que no la tendrían prendida si no estuvieran haciendo ese collar porque se quedan hasta tarde o se quedan en otro ambiente que prenden la luz de ese ambiente, etc. Y ahí sí habría que considerar, sobre todo ahora que la luz es más cara, habría que considerar ese costo. Que ahí también hay que hacer una cuenta, hay que buscar en la factura de luz cuánto cuesta el kilowatt hora, que está el detalle, y calcular más o menos cuántas horas con esa luz prendida solo para hacer el collar estuvieron y hacer la cuenta. Bueno, kilowatt hora, la verdad no me acuerdo cuánto está, pero 5 pesos por 3 horas, bueno, 15 pesos de luz, debe ser más. Y entonces sumarlo. Si la luz hubiera estado prendida igual, porque la luz de la casa, la que usan normalmente, bueno, por ahí no hace falta en realidad. Pero si está especialmente para eso, sí. Y si tuvieran algún otro costo asociado a esta cuestión, también. Pero en general lo principal siempre va a ser los materiales y después sí el tiempo que tardan en hacer el collar. Que ahí hay distintas formas de verlo y de calcularlo, pero también hay varias cuestiones. Obviamente, si un collar tiene materiales más caros, lo normal sería, o sea, si el costo es más alto, lo normal sería que el precio sea más alto. O sea, un collar con materiales muy buenos, muy caros, o de más calidad, etcétera, va a ser más caro que un collar que tenga costo más barato. Y lo mismo con el tiempo. Si un collar es muy difícil o tiene muchas piezas, etcétera, y lleva mucho tiempo, tendría que ser más caro que un collar que es muy simple de armar, que es una cadena con un dije y listo, digamos, por ejemplo. Porque a usted le lleva más tiempo. Pero bueno, también yo no sé armar collares. Si yo me pongo a armar collares y me lleva 8 horas armar esto, en realidad no debería cobrarlo como 8 horas porque a alguien que sabe le lleva media hora hacer esto o 1 hora o mucho menos. Entonces tiene que ser un tiempo más o menos razonable, un tiempo promedio. O lo mismo si hacen 5 collares iguales y el primero tardan 2 horas y el último tardan media hora porque ya están cancheras. Tienen que hacer un promedio o calcular cuando ya están en canchera, cuando ya les lleva media hora, por ejemplo, el tiempo del collar. Y entonces tener en cuenta eso para poner el precio. Ahora vamos. Una vez que tienen el costo, sobre todo los materiales y los costos, electricidad y demás, los otros costos indirectos, si sueldan algo, bueno, tener en cuenta la silicona o lo que fuera.
También lo que hay que tener en cuenta para poner el precio es, y después vuelvo con el tiempo, lo que hay que tener en cuenta para poner el precio, digamos, el costo sería el piso. Después hay un techo que es, bueno, si lo pongo muy caro no vendo nada, obviamente. Hay que tener en cuenta el precio que se vende el collar ese que estamos haciendo en el mercado, o más o menos, o un collar similar. Es decir, hay collares más caros y collares más baratos, collares más elaborados, menos elaborados. Hay que mirar lo que se vende en otros lugares, en internet, lo que se vende en los locales. Tampoco seguramente no vas a vender al mismo precio un collar al mismo precio que se vende en un local carísimo de una marca carísima, porque no tenés la marca, digamos. Muchas veces lo que se paga es la marca, lamentablemente. Entonces, aunque sea por ahí el mismo exacto, si no lo vendes con esa marca, no se le puedes cobrar tan caro. Además de que los locales tienen otros costos, impuestos y empleados y demás. Pero eso sería como el techo, ¿no? Los precios más altos que hay en el mercado. El costo, y en el medio, en algún lugar del medio, hay que ubicar el precio de venta nuestro, digamos. Que hay que tener en cuenta mucho eso, digamos, cuánto podés cobrarlo, entre comillas, como máximo sin perder ventas. Ese sería el techo. Cuánto cobrarlo, obviamente no lo puedes cobrar al costo porque si no, no ganas nada, tenés que ganar. Y todo lo que cobres por encima del costo, en realidad con eso también estás pagando, digo, lo que es la ganancia y lo que es el tiempo de trabajo, digamos, que está todo junto, obviamente. Entonces, ahí, en esa mezcla, vos vas a ver cuánto querés ganar. Después no hay una regla exacta para ver, no es que multiplicás el costo por 2, por 3. De hecho, distintos collares pueden tener distintos márgenes de ganancia, es decir, porque tienen distinto tiempo de trabajo y distinto costo de materiales. Por ahí un collar muy caro puede tener más margen de ganancia porque es muy bueno, y un collar más barato no, o al revés, porque un collar que es una cadena de indije por ahí igual se vende no se va a vender a menos de 50, 100 pesos o 200 o lo que fuera, entonces tenés un margen de ganancia grande. Y uno que es más caro, como ya tenés mucho costo de material, no lo puedes vender si te salió 400 pesos hacerlo y lo querés vender a 3.000 pesos, no lo vas a vender seguramente. Entonces, no hay una regla exacta, es decir, distintos collares tienen distintos márgenes de ganancia. Volviendo con este ejemplo, supongamos salía 80 pesos de costo, por ejemplo, y nos llevó un rato hacerlo, etcétera. Si yo lo vendo, después el margen de ganancia o el porcentaje de rentabilidad lo puedo calcular después, digamos. Si yo lo quiero vender a 160, bueno, lo estoy vendiendo al doble, es un 100% de ganancia. Si lo vendo a 240 pesos sería el triple, estoy en 200% de ganancia. O si me costó 80 y lo vendo a 200, que no es redondo, bueno, hago esta cuenta. Tengo 200 pesos menos, hay distintas formas de hacerlo, pero esta es una. 200 pesos menos, que es el precio de venta, menos los 80 que me costó, tengo 120 pesos de margen de ganancia, que dividido los 80 de costo, 1,5 lo multiplico por 100 para ver el porcentaje, ya se imaginan, 150% de ganancia. Pero no es que necesariamente, o sea, yo haría lo siguiente, yo pondría el precio según a cuánto se puede vender en el mercado, que es lo máximo, digamos, para no venderlo por abajo de eso, lo máximo que no te haga perder venta, ¿no? Poner ese precio, sabes tu costo y en base a eso después calculas esta cuenta del margen de ganancia de 150%, 100, 80, cada collar tendrá un margen distinto, digamos, pero eso es una cuenta que me parece que haces después para saber más o menos cuánto estás ganando. Perdón, Banqui, sí. También tienen que tener en cuenta si les ponen el packaging, si le ponen bolsitas, etiquetas, cartones, todas esas cosas, que por ahí cuando son ventas minoristas siempre lo entregas en una bolsita o en algún lado, en el costo, ¿no? Tienen que tener en cuenta eso. Si tenés algún costo, no sé, de transporte también para ir a venderlo, o si te lo pasan a buscar no es lo mismo. Después hay distintos costos. Bueno, después por ahí en otro momento podemos hacer cosas más específicas. No es lo mismo vender particular a personas que venderle a un local. Claro, ventas mayoristas. Claro, que sería una venta mayorista que hay que tener, bueno, después podemos hablar, pero otras cosas en cuenta, porque si ya tenés una relación comercial no le puedes cobrar demasiado caro, bueno, demasiado barato tampoco, porque si no, no es negocio. Pero tenés que mantener una relación, es otra cosa. También ahí te interesa no solamente el porcentaje de ganancia, cuánto le sacas a cada collar, sino una cosa más de volumen, porque no es lo mismo, digo, si yo le saco el 100% de ganancia a un collar de 80 pesos, bueno, gané 80 pesos. Ahora, si le saco el 20% de ganancia a 400 collares, que los vendí por 20.000 pesos, bueno, por más que sea el 20% de 20.000 pesos, es mucho más que el 100% de 80 pesos. Pero bueno, eso por ahí lo podemos decir en otro momento cuando veamos cosas más detalladas. Pero en definitiva, muy resumido, esto sería todo lo que hay que tener en cuenta. La cuestión de los materiales, que es lo más importante, los otros costos, transporte, electricidad,
otros costos que tengamos. Digamos, los costos que tengamos son los costos que no los tendríamos si no hiciéramos el collar, digamos. Eso hay que tener en cuenta. Así que no me tomaría este colectivo, que no haría tal cosa, etc. Sumar todo eso, dividirlo por la cantidad de collares que hagamos, ¿no? Porque por ahí con un viaje en colectivo vendés muchos collares, bueno, eso también hay que dividirlo. Sumar todo eso, después venderlo al precio, entre comillas, más alto que puedas venderlo, pero que sea razonable, es decir, que no pierdas ventas. No, si vendes un solo collar de 20 no tiene sentido. Hay que ponerle un precio, entre comillas, razonable, que seguramente sea más bajo que el que esté en un local muy caro, pero ver también otros artesanos a cuánto venden, etcétera. Y collares similares, hay collares de más alta gama, digamos, o de más baja, más elaborados, menos elaborados, más lindos, más feos. Que están de moda, que no están de moda también. Exacto, según los materiales, los colores, etcétera. Tener en cuenta todo eso para poner el precio y después, haciendo la resta, la diferencia, se puede saber la ganancia, que se puede calcular, bueno, en porcentaje para tener una idea, y también en volumen de plata, que es en definitiva la plata que te queda para hacer otras cosas. Si ya le restaste el costo, bueno, ya con eso pagaste los materiales y además te queda plata, que es la idea de todo negocio. Derribamos el mito entonces de que hay que multiplicar por 3 o por 2. No, puede ser por 3, por 5, por 4, no sabes, pero eso se hace después por diferencia, me parece. Sí, hay que tener en cuenta todos los costos. Exacto. Aparte. Creo que por ahora nada más, después podemos ver cosas más detalladas si quieren. Buenísimo. Muchas gracias, Panqui. No, gracias a ustedes, espero que les haya servido.